El sol abrasador de Nuevo México calcinaba la tierra, y el viento seco susurraba entre las plantas del desierto. En medio de esta sequedad interminable, el joven guerrero apache Ata, cargando con el peso de una guerra y una tragedia personal, se encontraba de pie junto a la joven mujer que había capturado de una tribu enemiga. El nombre de la mujer era Naila. En su rostro no había ni miedo ni sumisión, solo una mirada firme, decidida y triste que desafiaba a Ata a pesar de su situación. Naila había sido tomada como rehén para su propio pueblo, una víctima inocente de esta guerra. Pero el padre de Ata había sido brutalmente asesinado en un ataque de esa tribu, y el corazón de Ata ardía con un fuego de venganza que crecía con cada segundo. Tomar a Naila como rehén no era solo un paso para su venganza personal, sino también un acto para honrar a su padre. ¿Qué quieres?, preguntó Naila, su voz firme a pesar de que temblaba. Esta pregunta solo aumentó la ira de Ata. Ata no le respondió. Su rostro, adornado con tatuajes apaches, era tan inexpresivo como una máscara. Sin embargo, Naila podía ver el profundo odio y el dolor en sus ojos. La tormenta que se acumulaba dentro de este hombre no era solo venganza, sino también un profundo dolor por la pérdida de su familia. Mientras Ata pasaba junto a Naila, la agarró del brazo y la obligó a avanzar hacia su propia tribu. Naila lo siguió sin mirar atrás. Durante su caminata, se dio cuenta de que Ata no tenía sentimientos personales hacia ella, solo la veía como un instrumento para vengar a su padre. Después de una larga y agotadora caminata, Ata y Naila llegaron al campamento apache. Los miembros de la tribu se sorprendieron al ver que Ata había capturado a la princesa de una tribu enemiga. El líder de la tribu y los ancianos observaron a Ata en silencio. Las mujeres y los niños de la tribu se acercaron a Naila con curiosidad y cautela. La madre de Ata, como esposa de un jefe, fue la primera en acercarse a Naila. Le extendió un cuenco de agua y un poco de pan. Naila se sorprendió por esta compasión y miró a la madre de Ata con gratitud. La madre de Ata le dijo algo en su propio idioma, que Naila no entendió, pero sí comprendió la compasión en sus ojos. Esta comunicación silenciosa alivió un poco el miedo en el corazón de Naila. Al caer la noche, Naila no podía dormir. El sonido de las canciones y los tambores apaches que venían de fuera de su tienda le recordaba la situación extraña y peligrosa en la que se encontraba. Naila entró en la tienda de Ata y extendió la mano para despertarlo. Ata se despertó con el toque de Naila y la miró con asombro. ¿Qué quieres?, preguntó Ata, su voz ronca. Naila no podía hablar el idioma de Ata. Solo pudo mirarlo a los ojos y tratar de decir algo. Las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. «Me vas a matar», susurró, aunque no era el idioma de Ata, el significado de las palabras era universal. Ata sintió el miedo de Naila. Por un momento, olvidó la venganza de su padre y se centró solo en sus ojos asustados. Ata no le respondió a Naila, pero la expresión severa en su rostro se suavizó. Ver a Naila tan indefensa había comenzado a derretir el odio acumulado dentro de Ata. Ata tomó la mano de Naila. El toque cálido de Naila comenzó a derretir el hielo en el corazón de Ata. Dos enemigos hablaron en silencio al tocarse. Ata le dijo algo a Naila en su propio idioma. Naila no entendió lo que él dijo, pero sí comprendió la calidez y la compasión en sus ojos. Los dos enemigos comenzaron a darse cuenta de los sentimientos que tenían el uno por el otro. Esto había dejado de ser una historia de venganza y se había convertido en una historia de amor. Naila no pudo dormir en la tienda de Ata hasta el amanecer. La compasión y el dolor que había visto en los ojos de Ata la noche anterior no salían de su mente. Este hombre la había capturado por la venganza de su padre, pero al mismo tiempo no podía evitar mostrarle compasión. Naila intentaba comprender el odio acumulado y el profundo dolor por la pérdida de su familia que se encontraba dentro de este guerrero apache. Como princesa, ella también conocía el dolor de la guerra entre tribus y las pérdidas de su pueblo. Pero el dolor de Ata era más profundo que el suyo. Él, como guerrero, no había podido proteger a su familia y a su padre.
Esta sensación de fracaso había penetrado tan profundamente en Ata que Naila incluso podía sentirla. Con las primeras luces de la mañana, Ata le trajo a Naila un cuenco de agua y un poco de carne seca. Ambos comieron en silencio, sin palabras. Ata sintió el nerviosismo de Naila y quiso decirle algo para tranquilizarla, pero no podía hablar su idioma. En su lugar, habló con sus miradas. Naila vio la preocupación y la compasión en los ojos de Ata. Se dio cuenta de que este hombre intentaba ocultar los sentimientos que tenía por ella, pero no lo lograba. Días y semanas pasaron. Ata y Naila comenzaron a conocerse a través del lenguaje del silencio. Ata le enseñó a Naila las tradiciones apaches, los métodos de caza y cómo escuchar los sonidos de la naturaleza, utilizando gestos y mímica. Naila, por su parte, le contó a Ata las canciones, danzas e historias de su propio pueblo sobre el cielo. Cuando Naila cantaba, a sabiendas de que Ata no entendía las palabras, veía las profundas emociones en su rostro y el brillo de tristeza en sus ojos. Esta comunicación silenciosa creó un vínculo fuerte y único entre ellos. Cuando se sentaron a orillas de un río, Naila intentó contarle una historia a Ata. Aunque usaba palabras extranjeras, usaba sus gestos y manos para mostrarle el cielo, las estrellas y la distancia entre ellas. Aunque Ata no entendía las palabras, podía sentir el peso emocional de la historia de Naila. Su historia hizo que Ata se diera cuenta de cuán profundamente sentía su propia soledad y la pérdida de su familia. Los miembros de la tribu de Ata, especialmente los ancianos, habían comenzado a sentirse incómodos con la presencia de Naila. Para ellos, Naila era solo una rehén que debía ser utilizada como un instrumento de venganza. Keeta, el guerrero más anciano de la tribu, había visto el acercamiento de Ata hacia Naila y lo había advertido. Ella es una enemiga, había dicho Keeta. No puedes ser amigo de ella antes de que la sangre de nuestro padre se seque. Debemos cambiarla por los asesinos de nuestro padre lo antes posible. Ata no pudo oponerse a las palabras de Keeta. Mientras su corazón ardía por la venganza de su padre, sus sentimientos por Naila también lo presionaban. Quería proteger a Naila, pero tampoco quería ir en contra de su tribu. Mientras Ata luchaba con este dilema, Naila sintió la tormenta en el interior de Ata. Ella comprendió que los líderes de la tribu lo estaban presionando y que él tenía que tomar una decisión. Una noche, Ata llegó a la tienda de Naila. Había una profunda tristeza y determinación en sus ojos. Naila comprendió lo que Ata iba a decir. Ata le hizo un gesto para que lo siguiera. Naila lo siguió con vacilación. No sabía a dónde la llevaba, pero confiaba en él. Ata llevó a Naila a la colina donde estaba la tumba de su padre. Debajo de las estrellas, Ata y Naila se quedaron en silencio. Ata le mostró la tumba de su padre y le habló en su propio idioma sobre la pérdida de su familia y el deseo de venganza. Naila no entendió lo que él dijo, pero sí comprendió las lágrimas que caían de sus ojos. Ata se volteó hacia Naila y tomó su mano. El toque cálido de Naila había comenzado a derretir el hielo en el corazón de Ata. Ata le dijo a Naila que tenía que tomar una decisión. O me vengaré, dijo, o te protegeré. Naila no entendió lo que Ata dijo, pero sí comprendió la determinación y la desesperación en sus ojos. En ese momento, se dio cuenta de que tenía que tomar una decisión. Mientras Ata y Naila estaban en silencio bajo las estrellas, ambos sabían que sus destinos se decidirían esa noche. El frío del desierto nocturno no podía calmar las emociones ardientes en sus rostros. Naila comprendió por el dolor en el rostro de Ata que, mientras ardía con el fuego de la venganza, su corazón también se llenaba de compasión. Aunque no entendía las palabras que salían de los labios de Ata, la desesperación en sus ojos lo decía todo, o se vengaría para honrar a su padre o rompería este ciclo para proteger a Naila. Este dilema causaba tormentas en el corazón de ambos, y esta tormenta incluso ahogaba el silencio a su alrededor. Sin embargo, el destino tenía un plan más grande y devastador para ellos.
Keeta, el guerrero anciano de la tribu y uno de los seguidores más leales del padre de Ata, había estado siguiendo a Ata y Naila. De repente, Keeta y otros guerreros aparecieron de la oscuridad como sombras. Las expresiones severas en sus rostros mostraban cuán claras eran sus intenciones. Keeta se volteó hacia Naila y le dijo, debemos llevarla de vuelta a su tribu de inmediato, su voz era helada. Debe ser cambiada por nuestra venganza. Debemos intercambiarla por los asesinos de nuestro padre lo antes posible. Ata se opuso a las palabras de Keeta. Su voz estaba llena de la falta de respeto e ira que venían al oponerse a un anciano de la tribu. Ella no es una rehén, objetó. Ella es nuestra invitada. Keeta miró a Ata con ira. No puedes ser amigo de ella antes de que la sangre de nuestro padre se seque, gritó. ¿Sientes algo por ella? Esto es una vergüenza. Es una traición al honor de nuestro padre. Ata se quedó en silencio ante las acusaciones de Keeta. Naila había comprendido lo que Ata sentía. Su corazón estaba dividido entre la venganza y la compasión. Naila tomó una decisión. Para proteger a Ata, decidió sacrificar su propia vida. Su sacrificio permitiría a Ata vengarse, pero salvaría su vida. Naila caminó hacia Keeta y se rindió. Mi sangre pondrá fin a esta guerra, dijo, en su propio idioma. Keeta no entendió las palabras de Naila, pero vio cuán profundo era el coraje en sus ojos. Su acción lo sorprendió. Para proteger a Ata, Naila lo abrazó. No, gritó Ata, agarrando a Naila con fuerza para protegerla. Keeta y los otros guerreros atacaron a Ata. Ata luchó contra ellos para proteger a Naila. Al final de la pelea, Ata resultó gravemente herido y cayó al suelo. A Naila se le encogió el corazón al ver a Ata tendido en el suelo, cubierto de sangre. Para salvarlo, se arrodilló a su lado y comenzó a curar su herida. Maldita sea, susurró Naila en su propio idioma. No pude protegerte. Sin embargo, ocurrió un milagro. El lugar que Naila tocaba comenzó a sanar rápidamente. La herida de Ata se cerraba con el toque de Naila. El amor y la compasión en el corazón de Naila se habían convertido en curación para Ata. Mientras la calidez de las manos de Naila sellaba la profunda herida en el pecho de Ata, Keeta y los otros guerreros apaches se retiraron con asombro y horror. La mujer que conocían como enemiga estaba aliviando el dolor y deteniendo la sangre de Ata con solo su toque, lo que destrozó todas sus creencias. Naila estaba inclinada sobre Ata, con una clara determinación y compasión en su rostro. Cuando Ata sintió la calidez de las manos de Naila, se dio cuenta de que no solo el dolor físico, sino también el fuego de la venganza en su corazón se estaba calmando lentamente. Su corazón, que había llevado el dolor de su padre durante años, encontró la paz por primera vez con el toque de Naila. Esto no era solo la curación de una herida, sino también la curación del alma. Ata miró a Naila. Vio la preocupación, el amor y el coraje en sus ojos. Naila le susurró a Ata en su propio idioma, te salvaré. Ata no entendió sus palabras, pero el sentimiento que sintió fue mucho más fuerte que las palabras. Esta era una palabra dicha no por un enemigo, sino por un amigo. Con las primeras luces de la mañana, Ata se recuperó por completo. No había ni una sola cicatriz en su cuerpo. Keeta y los otros guerreros se sorprendieron al ver que Ata se había recuperado. Keeta se acercó a Ata y le preguntó, ¿cómo sucedió esto? Ella es una enemiga. Su poder es una maldición. Ata no le respondió a Keeta. Solo miró a Naila. Naila se sentó junto a Ata y tomó su mano. Dos enemigos ahora eran los mayores aliados del otro. Ata se volteó hacia Keeta y dijo, ella no es una enemiga. Ella es nuestra sanadora. Su poder no es una maldición, es sagrado. Keeta se sintió conmovido por las palabras de Ata. No podía creer que alguien a quien habían considerado un enemigo durante años hubiera salvado a Ata. Keeta miró a Ata y Naila. Vio el amor y la devoción en sus ojos.
En ese momento, Keita comprendió que el deseo de venganza no era más fuerte que el amor y la compasión. Keita y los otros guerreros dejaron a Ata y Naila solos. Todavía había asombro y miedo en sus rostros, pero ya no se oponían a Ata. Ata y Naila dejaron el campamento de la tribu y se sentaron a orillas de un río. Ata le contó a Naila cómo había perdido a su familia, cómo la venganza de su padre lo había convertido en un monstruo y cómo Naila lo había salvado. Naila no entendió las palabras de Ata, pero sí comprendió el dolor en sus ojos y la paz que ahora sentía. Naila también le contó a Ata su historia. Le dijo que su propio pueblo estaba cansado de la guerra y el dolor, que querían la paz, que la guerra solo traía destrucción a ambos lados. Las palabras de Naila sembraron una nueva idea en la mente de Ata, romper el ciclo de la venganza. Ata y Naila decidieron trabajar juntos para lograr la paz entre sus tribus. Ata le dijo al pueblo de Naila que iría como enviado de paz a su propia tribu. Naila se alegró mucho por esta valiente decisión de Ata. Los dos decidieron emprender un viaje peligroso. La sabiduría de Ata, combinada con el coraje de Naila, los mantendría en pie durante este difícil viaje. Durante su viaje, lucharon contra los vientos fuertes del desierto, el sol abrasador y las noches frías. Para evitar que Ata se hiriera de nuevo, Naila le mostró cómo encontrar hierbas curativas y agua en el desierto. Ata, por su parte, le enseñó a Naila cómo protegerse de los animales peligrosos de la naturaleza y cómo seguir los rastros. Este viaje no era solo un viaje físico, sino también un viaje espiritual. Ambos habían encontrado una paz y una felicidad en el otro que nunca antes habían conocido. Un día, se acercaron a las tierras de la tribu de Naila. Naila le dijo a Ata lo que su gente pensaría cuando lo vieran. La familia de Naila pensaba que Ata la había matado. Naila estaba preocupada de que Ata se enfrentara al odio de su gente. Ata tranquilizó a Naila. Le dijo que venían a traer la paz y que no les harían daño. Naila confió en las palabras de Ata. Finalmente, llegaron a la aldea de Naila. Los centinelas fuera de la aldea se sorprendieron al ver a Naila y Ata. Pensaban que Ata había matado a Naila. Los centinelas corrieron hacia Ata y Naila y atacaron a Ata para capturarlo. Para proteger a Ata, Naila se interpuso y gritó, «¡Alto!». Él les trajo la paz. Los centinelas se detuvieron con las palabras de Naila. Se sorprendieron al ver que Naila arriesgaba su propia vida para proteger a Ata. Fueron a informar a los líderes de Naila que Ata y Naila habían llegado. El líder y padre de Naila se sorprendieron al ver a Ata y Naila. El padre de Naila se acercó a Ata y le preguntó, «¿Por qué liberaste a mi hija? ¿Por qué no la mataste?». Ata no le respondió al padre de Naila. Solo lo miró y le dijo, «Ella es la sanadora de mi corazón». El padre de Naila entendió las palabras de Ata. Vio el amor en los ojos de Naila y la paz en los ojos de Ata. En ese momento, el padre de Naila se dio cuenta de que Ata no era un enemigo. Las palabras de Ata, «Ella es la sanadora de mi corazón», crearon una ola de silencio en la plaza de la aldea de Naila. El jefe de la tribu, Samá, padre de Naila, se quedó inmóvil ante esta confesión inesperada. El guerrero apache, a quien había conocido como enemigo durante años, en lugar de matar a su hija la había protegido y ahora había venido a traerle la paz. En los ojos de Samá había asombro, ira y una profunda sospecha. Todos los guerreros que los rodeaban tensaron sus arcos y apuntaron sus lanzas a Ata. Para proteger a Naila, Ata la colocó detrás de él. Naila caminó hacia su padre y le dijo, «Padre, él te trajo la paz». Las palabras de Naila aligeraron la sospecha en el corazón de Samá. Samá se acercó a Naila y la abrazó. Pensó que nunca la volvería a ver. «Estoy feliz de que no estés muerta», dijo, con lágrimas en los ojos. Naila le contó a su padre cómo Ata la había salvado, cómo se había herido y cómo su corazón estaba lleno de compasión y amor, no de venganza. Samá miró a Ata. Vio la paz en su rostro y el amor que tenía por Naila. Samá se volteó hacia Ata y le dijo, «No te creo.
Eres un apache. Tu gente ha causado mucho dolor a mi gente. Ata se sintió conmovido por las palabras de Samá. Comprendió cuán profundo era el odio entre las dos tribus. Ata miró a Samá y a los otros guerreros. Vio el odio y el miedo en sus ojos. En ese momento, Ata se dio cuenta de que la paz no sería fácil. Samá llevó a Ata y Naila al centro de la aldea. Los miembros de la tribu se sorprendieron al ver a Ata. Ellos, al igual que Samá, pensaban que Ata había matado a Naila. Naila le contó a su gente cómo Ata la había salvado. Las palabras de Naila aliviaron el odio y el miedo en los corazones de su gente. Durante varios días, Ata y Naila trabajaron duro para convencer a la gente de Samá. Naila le contó a su gente cuán valiente, compasivo y bondadoso era Ata. Ata, en su propio idioma, expresó su amor por la gente de Naila y su deseo de paz. Finalmente, Samá aceptó la propuesta de paz de Ata. Él quería poner fin a la guerra entre las dos tribus y empezar de nuevo. Samá dijo que iría como enviado de paz a la tribu de Ata. Ata y Naila se unieron por la paz. Las dos tribus, dejando atrás el odio y el dolor, comenzaron de nuevo. Ata y Naila se convirtieron en los líderes de ambas tribus. Le enseñaron a su gente que el amor y la compasión son más fuertes que la venganza y el odio. Ata y Naila construyeron un hogar a orillas de un río. Se convirtieron en un puente entre las dos tribus.